Buenas tardes para todas. El día de hoy voy a presentarles mi caso clínico junto con el artículo elegido. Aquí tenemos el índice que nos dará el orden en el que irá avanzando la presentación. Tenemos un paciente masculino que nace el 27 de octubre del 2014, es decir, que para el día que se le realizó la consulta, el 27 de agosto del 2024, tenía 9 años, 10 meses. El paciente asiste con sus padres, vive con su hermano y con sus padres y cuenta con todos los servicios básicos en el hogar. Para iniciar con la línea de tiempo de este paciente, es importante primero resaltar que en su historia clínica menciona que fue un paciente a término con peso y longitud adecuados para la edad gestacional. Y hay un pequeño error en el inicio de esta línea del tiempo, pero es importante resaltar que el paciente inicia sus controles con consulta de errores innatos del metabolismo por un cuadro de irritabilidad, aumento y cambio en las deposiciones, débil succión y una encefalopatía que generó convulsiones. Es así como inicia fórmula libre en aminoácidos de cadena ramificada y este cuadro encefalopático tiene una leve mejoría, pero se le da una impresión diagnóstica de fenilcetonuria. Y más adelante se repiten los estudios en donde se comprueba la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Luego, reportan que para enero del 2015 el paciente ya tenía alimentación por sonda orogástrica, también mencionan una alimentación vía oral, pero no hay muchos detalles, y esta se estaba dando a partir de una fórmula libre en aminoácidos ramificados y de fórmula de inicio Nutrilon 1. Luego, desde abril del 2015, el paciente ya tiene instaurada la fórmula magistral, que algunos de sus componentes siguen estando presentes hoy en día en su alimentación, pero ya para este momento presentaba longitud baja para la edad, riesgo de presión en reservas corporales y tenía un diagnóstico de nutrición crónica en recuperación. Para junio del 2016, donde tenía aproximadamente 1 año y 8 meses, el paciente ya inicia la alimentación complementaria con un carbohidrato, una fruta, un vegetal. Luego a este paciente, a los 2 años y 5 meses aproximadamente, se le instaura una gastrostomía porque ingresa a hospitalización por episodios eméticos que pueden ser compatibles con enfermedad de reflujo gastroesofágico, por lo que se le quita la alimentación vía oral y pues en este momento continúa con el diagnóstico de nutrición crónica, pero en recuperación. Después, a los 3 años aproximadamente, su única vía de alimentación sigue siendo por la gastrostomía con la fórmula magistral y ya pasa a tener un riesgo a sobrepeso. A los 3 años y 4 meses aproximadamente, este paciente continúa su alimentación por gastrostomía, pero se reinicia nuevamente la vía oral a partir de pequeñas cantidades de arroz, papa, galletas saltín y jugos de fruta de 3 a 4 veces por semana. El diagnóstico se mantiene. Y un mes después, el paciente presenta una pérdida de peso, pero ya pasa a tener un diagnóstico eutrófico y continúa con el mismo plan. Para los 4 años aproximadamente, el paciente continúa con gastrostomía, pero ya tiene una adecuada tolerancia a la vía oral, por lo que se mejora el aporte a partir de esta y nuevamente tiene un diagnóstico de nutrición aguda severa de etiología mixta. A los 4 años y 2 meses se le retira la gastrostomía, por lo que su única vía de alimentación es vía oral. A los 6 años más o menos, el paciente continúa con la vía oral, donde tiene un apetito conservado y su alimentación es a partir de la fórmula magistral y una dieta artesanal que está en base a frutas y cereales. Además, se siguen incorporando nuevos alimentos. A sus 9 años más o menos, el paciente ya puede comer algunos alimentos por sí solo, no tiene aumentos de peso, pero tampoco tiene cambios en el carril. Y para la última consulta, antes de que lo viéramos, el paciente seguía con la fórmula magistral, la dieta artesanal y se encontraba con un diagnóstico de riesgo nutricional de etiología secundaria. Bueno, ya hablando un poco más de la enfermedad, esta se da por un defecto en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y sus cetoácidos. Esta anomalía se da por un defecto en el complejo enzimático alfa-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. Esta se encarga de la descarboxilación oxidativa de los aminoácidos de cadena ramificada, que son la isoleucina, valina y la leucina. En este caso, los aminoácidos, pues a nivel fisiológico, se encargan de promover la producción de energía, el aumento de la síntesis proteica por la vía mTOR y en cerebro de promover la síntesis proteica y de neurotransmisores. Al verse afectados, estos niveles se acumulan en plasma, cerebro y otros tejidos, los niveles de aminoácidos de cadena ramificada y sus cetoácidos, por lo que generan afectaciones en los hitos del desarrollo, una dificultad para la alimentación, letargo y pues el olor a jarabe de arce en orina, pero también en sudor, que es muy característico en estos pacientes. En cuanto a la etiología, esta es una mutación autosómica recesiva, es decir, que se hereda, y en este caso pueden estar afectados uno de los 3 genes que vemos en pantalla, pero destaco el BSKDHA, ya que es como el responsable del subtipo clásico, que en este caso es el que tiene este paciente. Adicionalmente, pues aquí vemos en pantalla algunas de las funciones también que se ven afectadas cuando hay un defecto, pues en el complejo enzimático que se encarga de la descarboxilación de los aminoácidos de cadena ramificada. Y para tener en cuenta, pues es sotolone, que es un metabolito de la isoleucina, es el encargado de dar el olor a jarabe de arce. Y la ácido alfa cetoisocaproico, que es un metabolito de la leucina, pues es neurotóxico y por eso se le atribuye también el daño cerebral. Adicionalmente, el aumento de leucina por encima de niveles normales hace que haya una competencia de este aminoácido con la fenilalanina, la glutamina, histidina, metionina y el triptófano, lo que va a dificultar la síntesis de mielina, ya que esta va a pasar primero por la barrera hematoencefálica que los otros aminoácidos que mencioné. Y adicionalmente, este suministro restringido de aminoácidos esenciales, pues no va o va a alterar la síntesis de neurotransmisores como dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina, GABA y glutamato. Acerca de glutamato, pues se relaciona mucho con la disminución en la producción de glutamato y la aparición de disfunciones cognitivas y también la disfunción en GABA con la respuesta
de esta disminución en los pacientes que serían las convulsiones. Entonces, como factores de riesgo asociados a la patología, tenemos aumento del gasto energético total, retraso en el crecimiento, una dificultad para alimentarse, infecciones recurrentes, pancreatitis aguda por la acumulación de estos aminoácidos y anemia. Encontramos en este paciente dos medicamentos anticonvulsivantes que pueden tener interacción con la vitamina D y el calcio y clonazepam que se utiliza en rescate cuando tiene episodios de convulsión. Aquí podemos ver el historial de datos antropométricos del paciente y en la última fila podemos ver los datos tomados en la última consulta con nutrición. Y aquí podemos ver los puntos en donde se ha ubicado el paciente de acuerdo a su índice de masa corporal para la edad desde los 8 años y 3 meses aproximadamente. Estos son los indicadores antropométricos que se hicieron por edad cronológica y por edad corregida ya que tenía un retraso en talla. Es así como tenemos una clasificación antropométrica de retraso en talla para la edad con edad corregida de 6 años y 2 meses, con índice de masa corporal adecuado para la edad y tendencia a la depresión en reservas corporales. En cuanto al examen físico, en cabello y cara no se identifican signos de posibles deficiencias de nutrientes, sin embargo, en la piel, aunque todo está normal, hay marcas en las rodillas, pero la madre refiere que estas son por el gateo del paciente. Los ojos, labios, lengua, encías y piezas dentales se encuentran en buen estado. Ni en la zona del tronco ni en las extremidades superiores e inferiores se encontraron signos de posibles deficiencias de nutrientes, ni tampoco depresión de las reservas corporales. En las pruebas bioquímicas, en este cuadro podemos encontrar los aminoácidos cuantitativos y el amonio. Los aminoácidos, aunque se encuentran todavía por fuera de los rangos, estos vienen en descenso y en el caso del amonio, este fluctúa dentro del rango del valor de referencia, pero también en el último análisis se encuentra un punto por encima. El resto de pruebas y análisis bioquímicos se encuentran dentro de los rangos normales. Pasando a la anamnesis alimentaria, la madre reporta que el paciente tiene un apetito conservado y aumentado en horas de la tarde. La masticación y deglución son normales, no presenta náuseas ni vómito, hace una deposición interdiaria que se maneja con lactulosa y asiste al colegio donde le brindan alimentación. Su dieta actual se compone de la fórmula magistral con la dieta artesanal. Aquí tenemos el recordatorio de 24 horas del paciente que se compone de 3 tomas de la fórmula magistral durante el día y 4 tiempos de comida donde se encuentran alimentos, fuente de carbohidrato y de grasas. Adicionalmente se suplementa con un sobre de valina interdiaria. De acuerdo con el protocolo ROS, este paciente debería consumir desde 1672 hasta 2090 kilocalorías y según el recordatorio consume 1893, por lo que se encuentra dentro del rango. La proteína, grasa y calcio se encuentran disminuidos. Esto puede deberse al bajo consumo de alimentos fuente D que tiene este paciente en su dieta, especialmente de proteína y calcio. Los carbohidratos, el hierro, el zinc y la vitamina A se encuentran dentro de los valores recomendados. Por otro lado, la cuantificación de aminoácidos se me dificultó, por lo que los valores que se reportan aquí son muy bajos con respecto a lo que este paciente de verdad debe estar recibiendo en estos aminoácidos de la dieta. En cuanto al análisis cualitativo, el paciente se encuentra con una fórmula que es adecuada para su patología, se alimenta 7 veces al día, lo que contribuye con evitar largos periodos de ayuno. El aporte de proteína es subadecuado, lo que puede seguir afectando su retraso en el crecimiento, y el aporte energético se encuentra en los rangos requeridos, pero es a expensas de grasas y carbohidratos, lo que se espera en estos pacientes. De acuerdo a la anterior valoración nutricional, el diagnóstico es retraso en el crecimiento con riesgo nutricional de etiología secundaria. De acuerdo con lo anterior, el primer objetivo es evitar deterioro del estado nutricional por medio de un adecuado aporte de energía y nutrientes, considerando la patología de base, evitar complicaciones metabólicas asociadas a un excesivo aporte de aminoácidos de cadena ramificada y contribuir con un patrón alimentario adecuado de acuerdo con las necesidades del paciente. ¿Por qué se cortó la frente?